hablar. Ok, perfecto. Salud en lo que usted quiere oír. Con el auspicio de... Con los médicos del Omni Hospital ya no necesitas salir del país para realizarte cirugías complejas con la seguridad que buscas. Contamos con quirófanos equipados con toda la tecnología necesaria para garantizar la seguridad de nuestros profesionales al momento de realizar procedimientos de alta complejidad y mínimamente invasivos, logrando una recuperación rápida y de menor riesgo. Nuestras certificaciones nacionales e internacionales nos convierten en uno de los mejores hospitales de tercer nivel del país y estamos listos para atenderte. En Omni Hospital honramos la vida. Así es, y ya tenemos a nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Carrasco, neurocirugía vascular, cirugía de base de cráneo y endoneurocirugía. Doctor, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Tiene apagado el micrófono, por favor, si nos ayuda encendiéndole el audio. Ahí estamos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Vengo corriendo del hospital para poder estar aquí presente. Muy así amable, es, no gracias. se preocupe, así sea unos cuantos minutitos conversamos de este tema importante y que desconocemos qué es. Y para empezar, doctor, ¿qué es el abordaje endonasal, endoscópico a la región celar? Quítenos pues de esta duda porque obviamente estamos hablando de temas ya complicados. Cuéntenos qué es, doctor. Bueno, realmente suena complicado. La verdad es que los términos los maneja muy bien los pacientes, los familiares de los pacientes. Muchas veces acuden a nuestra consulta de neurocirugía haciendo una pregunta importante, una pregunta muy puntual. Para la enfermedad que se da del sistema nervioso, una de las primeras preguntas que hacen es, doctor, ¿se puede hacer por endoscopía? Hay esa idea de que si lo hacemos por endoscopía, la cirugía es menos invasiva, por ejemplo, ¿no? O que la recuperación es más ágil, por ejemplo, ¿verdad? Sobre todo, una cosa interesante, de casos que todas las semanas vemos, casos que todas las semanas tratamos, el paciente que se somete a una cirugía endoscópica, en este caso a través de una de las fosas nasales, una cirugía endoscópica endonasal, es un paciente que sale sin signos de haber sido operado, ¿sí? No es el paciente que sale con una herida, no es el paciente que sale de pronto con los párpados amoratados, violáceos, como si hubiese sido sometido a otro tipo de cirugía, por ejemplo, ¿no? Okay. Es un paciente que luce como si no lo hubiéramos operado, ¿verdad? Y cuando esa experiencia se transmite entre los pacientes, entre las personas que conocen que alguien se operó a través de la nariz por endoscopía de alguna lesión del sistema nervioso, por ejemplo, le dan mucha relevancia, le dan mucha importancia, mucha fama al abordaje. Entonces, como menciono, realmente no es tan desconocido el asunto de la endoscopía endonasal. Muchos pacientes llegan ya porque lo escucharon por alguna otra persona conocida, porque lo vieron en el internet, que muchas veces se elige como la técnica ideal. De hecho, es la técnica de primera elección, sobre todo para tratar lesiones localizadas en una región de la base craneal que se llama región celar, también la conocemos como silla turca. Las más comunes de aquellas lesiones, los adenomas de hipófisis o tumores de la glándula hipófisis, ¿no? Muchos de esos tumores no funcionantes, tumores que no producen hormonas, y otros también abundantemente importantes, tumores que producen hormonas, personas que vemos con su carita agrandada, su mentón grande, su nariz grande, su lengua grande, sus manos grandes, sus pies grandes, y que no estaban así meses atrás. Son tumores de la hipófisis que, por ejemplo, producen hormona del crecimiento y desencadenan en una enfermedad que se llama acromegalia, por ejemplo, ¿no? Entonces esas personas son portadoras habitualmente de un tumor de la glándula hipófisis que necesita ser operado, y que casi en todos los casos, no puedo decir que en todos en lo absoluto, pero que en la gran mayoría de ellos, el abordaje ideal, el abordaje de primera elección es el abordaje endoscópico a través de la nariz o endonasal, ¿ok? Doctor, ¿desde qué edad se puede realizar este abordaje? El abordaje endonasal. El abordaje endonasal realmente se puede realizar en cualquier edad. Diríamos, ¿en los niños se puede hacer, doctor? Claro que sí. En los niños, si bien no son tan relevantes, tan comunes los adenomas de hipófisis, los tumores de la glándula hipófisis, sí son muy comunes dos tipos de lesiones importantemente encontradas en los niños, que son en primer lugar los craneofaringiomas, son un tipo de tumor también alrededor de esta región, de la silla turca, y también un tipo de lesiones que se llaman quistes de la bolsa de Rathke, un tipo de lesión, una alteración del crecimiento, de la involución de ciertas estructuras de la base craneal que pueden producir alteraciones en el sistema nervioso.
y que se operan en niños. En los adultos, todas las edades, como les menciono, predominantemente adenomas hipófisis, también otro tipo de tumores que se llaman meningiomas, por ejemplo. Diferentes. El día jueves voy a operar a un muchacho joven con un tipo de tumor que aparentemente es compatible por las imágenes con algo que se llama un teratoma. Poco común en esa región, sin embargo, está presente y lo vamos a operar también, ¿no? Entonces, en realidad en todas las edades, no hay contraindicaciones absolutas para ese abordaje en relación a la edad. Incluso pacientes adultos mayores que tienen indicaciones específicas de cirugía también son sometidos a cirugía por esta vía. Justamente, doctor, iba a preguntarle qué pacientes no son aptos entonces para este tipo de abordaje, porque menciona que es un poco invasiva, ¿no? Es poco invasiva la cirugía, realmente. Sin embargo, no significa que sea una cirugía sencilla, es una cirugía compleja, es una cirugía que se desenvuelve, se desarrolla alrededor de estructuras importantes. Dos de ellas, de las más importantes, las arterias carótidas internas, están justamente allí como dos postes a los lados de la región que operamos a través de la nariz. Y la lesión de las arterias carótidas internas a través de este abordaje, que no es la más común, pero sí es la más seria de las lesiones, es a lo que nosotros le tememos, lo que nosotros cuidamos en este tipo de abordajes. Contraindicaciones para realizar el abordaje, en realidad son contraindicaciones que pudieran ser parecidas para otros problemas de tratamiento neuroquirúrgico. ¿Qué me refiero? Si nosotros tenemos una persona que tiene muchas comorbilidades, o sea, muchas enfermedades de base, muchas enfermedades concomitantes, que pudieran complicar el estado de salud de esa persona o pudieran complicar incluso la evolución transoperatoria, enfermedades del corazón, enfermedades graves que pudieran contraindicar cualquier otra cirugía, esa es una contraindicación también para el abordaje endonasal endoscópico. Algunas ocasiones, una estructura, uno de los senos paranasales, una de las cavidades que existen en nuestra cara y en nuestro cráneo, denominado seno esfenoidal, en algunas ocasiones ese seno no está neumatizado, no está lleno de aire, no es una célula llena de aire, sino que en realidad es una estructura dura, rígida, que nosotros llamamos seno conchal, es un seno que está completamente formado por hueso. En esa situación pudiera ser una contraindicación el abordaje endonasal endoscópico, sobre todo por lo elaborado y por los riesgos de la lesión de la carótida interna. Hay una condición en la que las arterias carótidas internas están juntas, una cercana de la otra. Podríamos decir que las arterias carótidas internas en esta región están separadas aproximadamente 1,5 centímetros, 2 centímetros de espacio entre ellas. En algunos de nosotros, como una variante anatómica, las arterias carótidas internas están pegadas. Solemos decirlo de la traducción del inglés, que las arterias carótidas están besándose entre sí. Y en esas circunstancias pudiera ser también una contraindicación relativa elegir el abordaje endonasal, y tendríamos que irnos por algún otro abordaje para poder tratar lesiones en relación de esa región, ¿no? Doctor, para finalizar también sería importante conocer un poquito de cuánto el tiempo de demora de la recuperación y también si quizás puedan aparecer estragos de este abordaje. Sí, a ver, hablemos primero del tiempo de recuperación. Okay. Siempre decimos que el tiempo de recuperación a través de los abordajes endoscópicos es más corto que a través de los abordajes abiertos. En cierto modo esto es real. Sin embargo, para la cirugía de esa región, de la región celar, de la encía turca, de la región de la glándula hipófisis, depende de muchas variables en realidad. Si el paciente no presenta ningún evento postquirúrgico de los que se pueden presentar, ese paciente es un paciente que se puede ir a los 2 o 3 días como mucho a su casa, ¿sí? Es un paciente que va a guardar ciertos cuidados, que va a guardar un tipo de reposo relativo. No significa que tiene que estar encamado o estar en su casa deambulando, pero nosotros, sobre todo cuando evidenciamos a través de la misma cirugía, cuando sabemos que se ha producido, por ejemplo, apertura de un espacio que se llama espacio subaracnoideo, nosotros exageramos un poco en los cuidados del paciente en casa para prevenir que aparezca una complicación que se denomina fístula de líquido cefalorraquídeo. Es una de las complicaciones que pueden aparecer, que son relativamente sencillas de tratar, de controlar también, sin embargo, que nosotros tratamos de evitar que se presente, ¿verdad? Entonces, en las mejores circunstancias, sin ningún evento postquirúrgico que se haya presentado, ese paciente se puede ir a los 2 o 3 días a su casa.
De haber alguna eventualidad, por ejemplo, una fístula del líquido cefalorraquídeo, o es bastante frecuente que ocurra un trastorno hormonal, hormonal y del balance de los líquidos y los electrolitos en el organismo, que se llama diabetes insípida. Es un evento que se puede producir después de la cirugía de esta región. Ese paciente va a requerir estar unos días más hospitalizado. Probablemente ya no se va a ir de alta al tercer día, se va a ir al sexto o el 10º día. Y eso pudiera prolongar un poquito la estancia hospitalaria. Pero como recalco, en las mejores circunstancias y en la mayoría de los casos, le va a tomar alrededor de 3 días, como mucho 4, el estar hospitalizado después de la cirugía para el egreso del paciente en buenas condiciones. Perfecto, doctor. Le agradecemos su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por haberse conectado y traernos también pues todo este tipo de información, que como dijimos al inicio, las palabras o el tema se ve complicado, pero pues como usted ya súper bien explicado acerca de esta situación. Le agradecemos su tiempo con nosotros, doctor. Les agradezco a todos por escucharme. Gracias. Muy bien, esto fue gracias al Omni Hospital. Conversamos con el doctor Juan Pablo Carrasco sobre el abordaje endonasal endoscópico a la región celar. Con esto nos vamos a un corte y volvemos. Ahora un espacio de publicidad forever.